Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Dice, la historia interminable. El número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Géminis, como que, en primer lugar, te noto como un poco ansioso, ansiosa, ¿vale? O estás esperando de repente la comunicación de una persona, la respuesta de una persona, o quieres que llegue un evento ya, ¿por qué no? A lo mejor me dice Richard, me voy a casar de aquí a 2 meses y estoy contando los minutos, pero tienes que estar relajado o relajada, mi querido Géminis, ¿vale? Porque agobiándote, lo único que vas a entregar al universo es que a ti te gusta sufrir, mi cascabel, mi rey, mi reina. El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento que a lo mejor de repente me dice Richard, como que estás un poco defraudado, decepcionado, decepcionada. Posiblemente cómo la vida te está pagando o cómo te está pagando los demás, cariño. ¿Sabes qué pasa, Géminis? Cuando nosotros de repente hacemos algo esperando, posiblemente que esta persona también sea recíproca y te responda con cosas buenas, nos llevamos lo que es una decepción, Géminis. Cuando tú hagas algo, Géminis, hazlo sin pensar en que esta persona te va a devolver las cosas con creces. No, cariño. Simplemente hazlo porque te nace, no esperando algo. Porque entonces es ahí cuando tú lo pasas mal, Géminis. Porque yo siento que tú me dices, Richard, he hecho tanto por él, he hecho tanto por ella, he hecho tanto por ellos, a lo mejor de repente hijo, familia, entorno, y ahora es como que tú te sientes un poco desplazado, desplazada. Como que me dice Richard, he estado rodeado y rodeada con tantas personas y ahora simplemente parece como que yo no existiera. Te vuelvo a decir, mi querido Géminis. Mayormente nosotros nos llevamos este tipo de decepción. ¿Por qué? Porque esperamos algo más de los demás. Cariño, no esperes nada de los demás. Simplemente hazlo porque te nace. Es lo único que te puedo decir, corazón. El otro mensaje también, mi querido Géminis, recuerda que el tiempo no espera, mi cascabel, mi rey, mi reina, porque siento que muchos de vosotros de repente en algún momento se miran lo que es en el espejo y como dice la canción de Marco Antonio Solís, el espejo no miente, cariño. El espejo no miente, mi querido Géminis. Y a lo mejor de repente cuando tú te ves en el espejo y dices, ya no tengo esa juventud, ya no tengo 20 años, ya no tengo de repente 18 años, ya no soy una niñata o un niñato, y no encuentras lo que es sentido a tu vida. A lo mejor de repente no te sientes realizado, realizada lo que es en el amor, puede ser también lo que es en el proyecto, pero corazón, mira, el que tú no tengas a una persona, no tengas lo que es el amor de tu vida, no quiere decir que tu vida se acabe, corazón. Mientras tú tengas salud, mientras tú tengas cariño, aunque sea un pedacito de pan para llevarlo lo que es a la boca, siéntete afortunado y afortunada. Géminis, cariño. A veces hay personas que, ¿cómo te puedo decir? No es que no sean afortunadas, simplemente corazón que su plano, su experiencia, su energía en esta tierra posiblemente está ¿para qué? Para que puedan experimentar cosas solos y solas, cariño. Si llega una persona a tu lado, pues perfecto, pero si no, no tiene por qué ser una energía muy negativa, cariño. Tómalo simplemente como un aprendizaje, nada más. En el buzón de la lotería, corazón, no te tocó a ti lo que es un hombre o una mujer, pero esto no tiene por qué ser dramático, mi querido Géminis, ¿vale? Porque siento como que tú me dices, Richard, ¿qué más me espera? Muchos de vosotros siento que han logrado mucho en su vida, mucho. Trabajo, proyecto, o puede ser que tienes dinero también, cariño. Pero puede ser que me digas tú, Richard, no me siento realizado lo que es en el amor. Puede ser que tú, Géminis, mira, puede ser que tú seas una persona excelente en los proyectos, en los sueños, pero en lo que es en cuestión de relación, de comunicación, eres un desastre, cariño.
Pero esto no quiere decir que sea malo, corazón. Simplemente que Dios nos da dones. En este tiempo, en este plano, cariño, te ha tocado ser de repente una buena empresaria, te ha tocado de repente ser una buena madre soltera, un buen padre soltero, una persona que tiene ideas, muy intelectual, pero en el amor pues no funcionas. Pero esto no quiere decir que sea malo, cariño. Simplemente que cada persona tiene su don, tiene su bendición, lo que Dios cree que es conveniente en estos momentos. ¿Vale, mi querido Géminis? No te sientas mal porque estás preguntando, meditando. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Géminis. La carta del mago. Curiosamente me salió con un Tauro también, ¿vale? Me están diciendo, Géminis, tú tienes el poder en tus manos, corazón. Hagas lo que hagas, hazlo con amor, mi querido Géminis. Como la canción de Pandora, Géminis. Debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Ya está, corazón. Me dicen que tienes la carta del mago. Cualquier problema que tú tengas, mi querido Géminis, lo vas a solucionar. Simplemente que tú tienes que confiar en ti. A veces, cariño, nos envolvemos en los bucles, en las inseguridades, en los miedos, y luego es difícil salir de esta situación. Entonces, corazón, cree en ti, confía en ti, mi querido Géminis. Confía en ti, ¿vale? Para todo va a haber solución, cariño. Para todo. Yo siento que tú tienes una estrellita, pero recuerda que a veces hay momentos buenos, momentos malos, momentos buenos, momentos malos, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen signos, aparte de Aries. Géminis, mira, corazón, tienes la suerte a tu favor. Me sale lo que es Escorpio, Leo, cierras con un Libra. Cierras con un Libra, ¿vale? Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis, corazón. Recuerda que las lecturas bonus están para ayudarte, ¿vale? La letra R, la letra M o W, la letra E, otra vez, corazón. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Géminis. Recuerda que eres una persona especial. Recuerda que eres una persona importante. Todo se va a solucionar. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, la imagen que yo he tenido ha sido muy curiosa, ¿vale? En primer lugar, he visto como que hubiera como un pequeño lazo con muchas estrellas. Tranquilamente llega lo que es una persona, lo que es en tu vida, o vas a tener contacto de una persona, o simplemente, corazón, tienes algo que vivir en una situación, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, yo he visto, es como si hubiera lo que es un cuerpo. Y habían como buitres. Estos buitres están como comiendo la carne que está de ese cuerpo. Pero sin embargo aparece como un ángel, cariño, y espanta a esos buitres. Lo espanta. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, tengo dolencias, me siento mal, no sé qué está pasando conmigo, o a lo mejor de repente estás pasando por una situación, algo relacionado con la salud. En estos momentos tienes muchos miedos, muchas inseguridades. Esto es normal, cariño. Siento que hay un ángel que te rescata, siento que hay un ángel que te dice, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, mi querido Géminis. Me están diciendo, ¿vale? Siento que alguien te rescata, cariño, de toda esa mala vibra, de toda esa mala energía. Siento que vas a tener una oportunidad. Entonces, al margen de lo que te está pasando, Géminis, vamos a suponer que me dice, Richard, para esto no hay solución. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad en tu vida, corazón. La creación de Dios es perfecto, Géminis. Luego, con el tiempo, te vas a dar cuenta. Te doy como ejemplo. Vamos a suponer que tú
estabas saliendo con una persona, esta persona tú creías que era el gran amor de tu vida, tu alma gemela, tu llama gemela, pero ¿por qué motivo esta persona se va de tu vida, corazón? Tú sufres, tú lo pasas mal, sientes que no te vas a volver a enamorar otra vez. Pasan los años y aparece una persona nueva, corazón. Con un poco de desconfianza, con un poco de recelos, tú lo das lo que es una oportunidad. Te das cuenta que esta persona es buena, te das cuenta que esta persona es bueno, te das cuenta que esta persona es ideal. Y cuando tú miras para atrás, dices, wow, ¿cómo es que he perdido tanto tiempo con la otra persona cuando una persona especial me estaba esperando lo que es en el futuro? ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque muchas veces cuando estamos con ese problema que está fresco, no vemos más allá de nuestras narices, cariño. Solamente estamos centrados en ese problema, pero todo tiene un porqué. Tú tienes que poner también de tu parte, Géminis. Pon de tu parte, porque siento que ese pequeño lazo de estrellas nos están diciendo que te van a entregar lo que es un regalo o simplemente te viene lo que es una oportunidad. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios y el Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Siento que quieres decir muchas cosas. Siento que quieres expresar. O quieres escribir a una persona. O quieres de repente gritar. Decir a personas de tu entorno lo que tú sientes. Lo que tú piensas en estos momentos. Pero veo que reflexionas, veo que meditas, cariño. Yo lo que te puedo decir también, mi querido Géminis, el ángel del cielo está escribiendo en su cuaderno todas las cosas buenas que tú haces o simplemente las cosas malas que tú haces o lo que las personas de tu alrededor están haciendo lo que es en tu contra o en tu favor. Entonces el karma está viendo todo, mi querido Géminis, ¿vale? ¿Ves? Pero sin embargo tú me dices, Richard, yo quiero hablar, yo quiero decir lo que tengo guardado aquí en mi corazón. Quiero que posiblemente que esta persona me entienda cómo me estoy sintiendo yo. Paciencia, paciencia, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas, la carta de los enamorados, la carta también del 3 de Pentáculos. Estás meditando, estás reflexionando. Si en algún momento de tu vida va a llegar una persona ideal o simplemente si esta persona te va a corresponder exactamente como tú quisieras en tu vida. El otro mensaje también, mi querido Géminis, te preguntas si en algún momento tú has sido importante para ellos o para ellas. Te preguntas si a lo mejor de repente tú has hecho bien las cosas. O si en algún momento te va a llegar, yo que sé, la recompensa divina. Te va a llegar, cariño. Simplemente que es una semana en la cual tú estás reflexionando, tú estás meditando. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Esta persona se da cuenta? ¿Esta persona no se da cuenta cómo se está comportando conmigo? ¿Seré correspondido? ¿Me darán ese trabajo, ese proyecto? Estás meditando, estás reflexionando, corazón, ¿vale? Pero yo siento, Géminis, luego de la espera, cariño, te va a llegar lo que es la alegría, te va a llegar lo que es la abundancia. Entonces, corazón, tranquilo, tranquila, mi querido Géminis. Todo se va a poner en orden. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir la energía de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos, la carta también del 9 de Espadas, la carta del Caballero de Espadas y la carta del Paje de Pentáculos. ¿Sabes qué siento, Géminis? No vayas a pensar que tú eres la única persona que está sufriendo, corazón. Veo que ellos y ellas también lo están pasando mal. ¿Ves? También de repente están pasando por lo que tú estás pasando, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que a lo mejor no digo que esto no sea así para alguno de vosotros. Siento que tú de repente me dices, Richard, esta persona es de lo peor, esta persona es mala, esta persona no me quiere ayudar, esta persona sabe que yo lo estoy pasando mal. Pero cariño, también tienen sus problemas, me dicen Géminis. También tienen sus problemas. Siento que esta persona luego, corazón, se pone en contacto contigo, pero va a estar un poco a la defensiva. Siento, corazón, que luego tú le vas a dar lo que es una oportunidad.
si tú quieres, ¿vale? Porque puede ser que tú me digas, Richard, yo no le voy a dar ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque me ha dejado de lado, porque te ha ignorado, pero siento que esta persona también está pasando sus propios problemas, mi querido Géminis, ¿vale? Se pone en contacto contigo con un poco de recelo, con un poco de miedo. Luego yo veo que tú le das una oportunidad, pero al final la última palabra lo tienes tú. En pocas palabras, cariño, te noto, mi querido Géminis, que tú vas a estar perdonando a aquellas personas que te han hecho daño. Y es lo mejor, Géminis. Es lo mejor, porque si tú mantienes todo ese rencor, todo ese sufrimiento, la única persona que se va a hacer daño aquí vas a ser tú, ¿vale? Entonces vas a tener que perdonar. Vamos a ver un mensaje del oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, sabiduría, corazón. Tienes que empezar a actuar con sabiduría. Vamos a suponer que tú en estos momentos tienes un problema con Pepito o con la Lupe, con cualquier persona, cualquier situación. No actúes con el impulso, Géminis. Piensa muy bien antes de hablar. Piensa muy bien antes de reclamar. ¿Por qué? Porque en estos momentos siento que tú no estás en la postura de ganar, cariño. Pero tienes que trabajar, tienes que mover los hilos para que luego tú salgas victorioso y victoriosa. Actúa con sabiduría, corazón, ¿vale? Es muy importante, me están diciendo el oráculo para vosotros, mi querido Géminis. Muy bien, vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Economía, carta guía, carta consejo, esta carta. La carta del 4 de oros, cariño, como dice en esa frase, no chorrea, pero va a gotear, ¿vale? Aunque en este momento no tengas ese dinero abundante como tú quisieras, va a empezar a llegar un poquito de ingreso. ¿Para qué? Para tu estabilidad, para tu tranquilidad. Entonces, tienes que estar tranquila, cariño. Como dice en esa frase, tranquilo. Como dice en esa frase, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿vale? Tu economía va a mejorar poco a poco o simplemente vas a tener un ingreso para que puedas tirar para adelante. Vamos a ver una carta guía, carta de consejo para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Solteros y solteras, tenemos lo que es la carta del mundo, cariño, de la sacerdotisa, la carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros solteros y solteras, vas a estar conociendo a una persona posiblemente a través del internet o una persona que es mayor que tú. Esta persona también, mi querido Géminis, puede ser tu jefe o también puede ser tu jefa, ¿vale? O tiene lo que es un cargo importante. Veo que muchos de vosotros, Géminis, van a ser correspondidos y correspondidas con esta energía, cariño. O es mayor que ustedes, o esta persona tiene un cargo importante, o es a través del internet y tiene dinero. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para Géminis. Las características. La carta del 8 de oros, cariño. Siento como que me dice Richard, hay una persona que me ignora o hay personas que a lo mejor en estos momentos no te están entregando su apoyo o su buena vibra, lo que es al 100%. Dentro de 28 días, me están diciendo, mi querido Géminis, vas a tener claridad ante esta situación. Puede ser que estás lidiando con personas de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, cabello largo. La carta también del caballero de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con personas también de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario. Hay una persona, Géminis, que se siente muy bien contigo, me están diciendo. A lo mejor de repente tú lo has conocido a él o a ella en una reunión, en una fiesta, en un compromiso. Veo que esta persona de elemento fuego se quedó impactado contigo. Quiere quedar otra vez. Me dicen, cabello castaño, cabello rojo, me dicen, ¿vale? Cerca de la playa, cerca del mar. La carta también del 3 de oros. Hay una persona que está con la cabeza caliente, posiblemente en estos momentos no te da lo que es la razón. Si hay hijos en común, veo que esta persona, a pesar de su indiferencia, extraña a sus hijos. Pero en estos momentos está con la cabeza caliente. Tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Este hombre o esta mujer va a volver otra vez a tu vida si tú quieres. Puede ser que tenga cabello corto, se peina por el costado, un poco de barba o bigote. Tienen lo que es hijos en común o nietos. Inclusive de repente vosotros trabajan en la misma empresa o su trabajo está relacionado algo con la casa.
La carta también del 5 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también estás lidiando con personas de elemento aire. Hay una persona que cada vez que coincide contigo o se cruzan las miradas, se pone como un poco nervioso o nerviosa. Esta persona veo que se abriga mucho, se pone una casaca de cuero o posiblemente están en un lugar donde actualmente hace frío o hace fresco. Piel blanca, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona, cariño, que quiere llegar a tu vida, pero tiene un poco de recelos, un poco de miedo. Bendiciones, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Paciencia, para todo va a haber solución. Tienes que aprovechar las oportunidades. Hasta la vista, Géminis.